Hola, ¿qué tal? Les saludo cordialmente a cada uno de ustedes. Gracias por este amor que le tienen a la palabra de Dios, de prepararnos domingo tras domingo, antes del domingo, para poder tener un oído más atento a las lecturas y poder celebrar ahí lo que la palabra evoca y hace presente después en el altar. Bien, vamos a leer, seguimos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, y estamos casi al final, estamos en el domingo 32, ya solo nos falta 33 y 34 para iniciar el tiempo de Adviento que nos llevará a prepararnos para festejar la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Bien, pues los invito a tomar sus Biblias, capítulo 12. Hoy vamos a leer del versículo 38 al 44. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a leer el Evangelio y me gustaría de alguna manera ir a leer inmediatamente la primera lectura, que es del primer libro de Reyes, en el capítulo 17, ¿sí? Y de ahí comenzar, ¿verdad? Y de ahí comenzar un aproximamiento a la interpretación de la palabra de Dios que puede tocar nuestras vidas. Entonces, Marcos capítulo 12 del versículo 38. La multitud escuchaba a Jesús con agrado y él les enseñaba: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces, él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Bien, es una historia muy interesante, dividida en 2 partes. Cuando en la primera parte Jesús advierte, ¿verdad? Advierte acerca de la actitud de los escribas. El domingo pasado precisamente hablábamos de un escriba de buen corazón que se acercó a Jesús a preguntarle cuál era el mandamiento más grande. Y ahora Jesús, eso fue en el versículo del 28, después viene un momento donde sigue enseñando en el templo y habla de que Jesús es el hijo de David, pero también es su Señor. Esa parte no la escuchamos e inmediatamente viene este otro momento de advertir acerca de algunos escribas que les encanta aparentar y que sus intenciones están llenas de maldad, que aparentemente, ¿verdad? Aparentemente hacen bien, pero que su intención son los bienes humanos. Vamos a ver, para encontrarle el significado pleno a este evangelio, me gustaría leerlo desde la primera lectura, la cual vamos a utilizar, es Primera de Reyes, en el capítulo 17. Nuevamente voy a darle lectura y después me voy a regresar a leer todo el capítulo 17, porque de esa es la manera en cómo lo vamos a escuchar en la misa, pero para los que estamos preparándonos vamos a darnos cuenta que es una lectura súper muy interesante, ¿eh? Porque al principio, tan pronto la escuchemos, va a parecer como algo un poquito injusto esta lectura, como no nos va a gustar, como que decimos: ¡ay, qué injusto es Elías!, ¿verdad? Entonces vamos pues a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 10. Esto es lo que se nos va a proclamar como primera lectura. Entonces hablamos de Elías. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo:
por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella iba a buscar, la llamó y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor, que tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él y su hijo, durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Bien, entonces esta historia pues, nos habla de cómo Elías va a una ciudad que se llama Sarepta, y al entrar se encuentra con una viuda y le pide primero agua y después le pide pan. Obviamente esta viuda nos cuenta que tiene un hijo y que no tiene para comer. Entonces le dice que lo único que tiene es un poco de harina y un poco de aceite para hacer un poco de pan. Y que es lo único que tienen. Que después lo comerán y morirán. Entonces Elías la anima diciendo, no, haz lo que te digo y después harás lo que me has dicho. Bien, y nos cuenta la historia que precisamente la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios, porque dice, el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará. Parece aparentemente, cuando si lo escuchamos solamente así, el texto sin conocer toda la historia, vamos a decir que malo es Elías, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, ¿qué está haciendo Elías? Y por eso me gustaría que leyéramos el capítulo 17, porque Elías no está haciendo otra cosa más que la voluntad de Dios. Dios es el que lo ha mandado a esa ciudad y le ha dicho que una viuda lo va a alimentar. Y Elías está obedeciendo. No es que Elías sea un hombre egoísta y que le esté pidiendo algo, ¿sí? Entonces vamos a leerlo, ¿sí? Entonces dice, Elías, el tisbita, se le llama el tisbita porque nació en Tisbe, ¿sí? De Tisbe en Galaad, dijo a Ahab, al rey, por la vida del Señor, el Dios de Israel a quien yo sirvo. Ahab es un rey que aparece entre los más malos, entre los más perversos de los reyes del norte. Se casó con Betsabé y Betsabé es la que va a perseguir a muerte a Elías. Son unos esposos muy, muy perversos, muy malvados. Y entonces esto es lo que está sucediendo. Entonces Elías va y le dice a Ahab, por la vida del Señor, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. Dios está tratando de corregir a su rey, al rey Ahab, y entonces lo está poniendo hasta el extremo, ¿sí? Como el rey es el que tiene que proveer para alimentar a su pueblo, entonces va a dejar de llover para que no haya frutos y entonces el rey pueda convertir su corazón. Esa es la estrategia de Dios y es lo que le está diciendo Elías. Entonces dice, no va a llover a menos de que yo lo diga. La palabra del Señor le llegó en estos términos y cuando le dijo eso al rey, le llega a Elías otra palabra y le dice, vete de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente de Kerib, que está al este del Jordán. Entonces, dice, ya has cumplido con la advertencia y ahora vete, ¿sí? Porque todo el pueblo va a sufrir, pero de alguna manera a él le va a proveer agua, ¿sí?
Dice que está en el Jordán, beberás del torrente y yo he mandado a los cuervos que te provean allí de alimento. Entonces otra vez volvemos a empezar que Elías tiene que creer. El Jordán, ir a ese torrente del Jordán es fácil para beber, pero Dios le dice que unos cuervos lo alimentarán. Entonces ahí va Elías, creyendo, ¿sí? Y él partió y actuó según la palabra del Señor. Fue a establecerse junto al torrente de Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Entonces encontramos cómo Dios no tan solo está sosteniendo, sino cómo vemos que la fe sostiene nuestra vida del día a día. Y continuamos. Pero al cabo de un tiempo, el torrente se secó, porque no había llovido en la región, ¿sí? Llega hasta él la sequía. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos: ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. ¡Bum! Ahí está. ¿Sí? E inmediatamente está esta lectura que continúa. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. ¿Sí? Entonces, ahora, esto es bien importante porque al principio Dios lo mueve ahí al torrente del Kerit, lo mueve en el mismo lugar donde él está, digamos, en la misma ciudad, en la misma región, pero cuando lo manda a Sarepta es entre Tiro y Sidón al norte, allá por la Galilea de los gentiles, en el norte, donde de por sí ya se ha corrompido el reino del norte, y ahora podemos mirar ahí cómo lo manda a un lugar desconocido y le dice además que una viuda lo va a alimentar. Y Dios en primer lugar está probando la fe de Elías, pero también le va a dar una lección a la viuda. Sí, le va a dar una lección a la viuda, y vean cómo la viuda responde generosamente. La viuda responde generosamente. Sí, viene una objeción. Viene a decir, no tengo en verdad, no tengo que darte. Pero Elías está actuando en el nombre del Señor. Y entonces le dice algo bien, y por eso la viuda le dice, lo comeremos y moriremos, porque también la viuda está en esta escasez. No hay alimento, todo el mundo está muriendo, y es un momento muy, muy difícil. Yo quisiera aquí parar un poquito y decir, a veces nos anima cuando escuchamos que si tuvieras fe como un granito de mostaza, o nos anima a decir la fe mueve montañas, pero la fe no es algo estático, y Dios nos hace crecer en la fe. La fe es un don, por supuesto, ¿no? La fe Dios nos los da, y nos los da como semilla, pero tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo. Esta experiencia de fe que no es para siempre, que es esta fuerza, vamos a decir, y es aquella convicción de lo que no se ve. El Papa Benedicto XVI especialmente lo expresó en el Catecismo. Ahorita creo que es en el número 153 o el número 155, en donde habla de esta dimensión de la fe, que tiene como dos dimensiones, que me gusta mucho expresar porque es un número que me gusta mucho. Habla de no tan solo creer algo como un conocimiento, como un dogma de fe, como una doctrina, sino más bien nos reta a creerle a alguien. No creo porque esto sea posible, sino creo porque tú lo dices. Y esto es lo que está haciendo aquí Dios con Elías, y está haciendo con esta viuda. Y por eso podemos mirar en Jesús este pasaje, porque aquí nos dice claramente que dice, apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo.
lo comeremos y luego moriremos. Es decir, esto es todo lo que nos queda. Y iba a decir, bueno, dámelo a mí. Todo lo que tienes, dámelo. Uf. Ese despojarnos. Y aquí precisamente, entonces de ahí me voy para poder hablar junto de los dos. Precisamente Jesús habla y dice, cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse en las largas vestiduras, ser saludados en las plazas, es decir, honor, ocupar primeros asientos en la sinagoga, en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Que la vida del ser humano sin fe es aferrarnos a este mundo, mirarlo como lo único y ponerlo como prioridad. ¿Sí? Está en una ambición, y a veces tener toda la preocupación de este mundo material. Toda la preocupación del mundo material, que se convierte incluso en una preocupación tanta que nos puede robar la paz. Y esto no es lo más esencial. Ahora, ¿por qué esto no es ni siquiera lo más esencial? Porque no tan solo Jesús lo dice, sino Jesús lo vive. Y entonces aquí pone a esta viuda, dice, y nuevamente se sienta desde el ambiente del templo y dice que se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre, muy pequeño. Y dice, entonces llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, en su indigencia, en su carencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces, vemos aquí estas dos viudas. Allá, la viuda no le ofrece al profeta, a Elías, sino le pide, pero obedece. Y aquí esta viuda es movida por la fe, va al templo y deposita todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Hay algunos elementos antes de cómo esto se puede aplicar en la vida, pero hay un elemento, una interpretación que me gusta mucho de los padres de la iglesia, que cuando habla de estas viudas, ¿verdad? Especialmente la viuda de Sarepta, allá en Primera de Reyes, nos dice que los padres de la iglesia nos dicen que todos de alguna manera somos viudos, porque a través de la caída hemos perdido al esposo, ¿sí? Que es Jesús, que es Dios, y que quedamos viudos, y al quedar viudos quedamos necesitados y quedamos sin la gracia. Entonces todo lo que tenemos solamente es para vivir esta vida y morir. Pero se acerca Jesús, ¿verdad? Se acerca Jesús en esta figura de Elías y provee un alimento que nos puede sostener. ¿Y cuál es ese alimento? Dicen los padres de la iglesia. Ellos ven reflejado en esta harina que simboliza que va a ser un pan, y el aceite con la cual se va a mezclar. Y ellos ven 2 sacramentos muy importantes. Ven la Eucaristía como el pan y ven el bautismo en la unción. Y ven que precisamente esta Eucaristía y este bautismo sostienen nuestras vidas en este momento de sequía. En este momento de sequía es en donde necesitamos la fe, en donde las cosas no están bien, porque hemos abusado de este mundo, y Jesús no tan solo ha venido a rescatarnos, sino Jesús no se ha ido, que Jesús está sosteniendo
sosteniendo de muchas maneras de los profetas, como dice Hebreos, de los profetas, de los reyes. Ahí se ha venido encarnando, por decirlo así, en palabras de un teólogo, von Balthasar, que ha venido encarnándose. Esa palabra se ha venido cada vez haciendo más y más carne, de alguna manera. Es decir, que se va haciendo evidente su presencia, que Dios camina con su pueblo. Y que nos va a dar ese sostenimiento de la Eucaristía y del bautismo. Aquí hago un pequeño paso antes de ir con la viuda y pensar si eso es cierto en nuestras vidas, si realmente no tan solo ojalá que no se malentienda esto, pero no reducir a la misa como solamente la Eucaristía, sino en toda su dimensión cósmica y toda su dimensión histórica, de si Dios, su palabra, su sacrificio, que es concretizado y sacramentalizado en la misa, eso sostiene todas nuestras vidas. ¿O qué es lo que sostiene nuestra vida? Podríamos preguntar. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Nacimos solamente para el trabajo? ¿O qué hay más allá del trabajo? ¿Acaso no hay una vida que predicar, algo más que abrazar, una vida más que disfrutar? ¿Es nuestra vida bautismal lo que le da sentido o en donde yo veo mi identidad, o hay algo que me hace sentir menos o me hace sentir más? Y pasando al Evangelio, en esta misma dirección encontramos precisamente que esa viuda es mismo Jesús. Esa es la actitud del Dios, ¿sí? Que, como dice, que siendo Dios, Él se desprende de sí mismo. Me gustaría de alguna manera leerlo puntualmente. Esta semana hemos estado leyéndolo durante la semana y el versículo, Filipenses capítulo 2, del versículo 6 en adelante, este himno precioso nos habla de ese Jesús como la viuda que da todo. No le pedimos. Él decía que escuchaba nuestras súplicas, pero Él se estaba haciendo presente. Esa es toda la historia de la salvación. Nosotros gritamos, el pueblo gritaba de dolor, pero no nos dábamos cuenta que Él ya estaba aquí actuando. Y entonces ha venido haciendo signos para decir, créeme, estoy ahí contigo, no temas, estoy ahí contigo. No es un Dios que se ha ido y ha dejado la creación abandonada, sino siempre ha estado comprometido en esa creación. No ha habido un momento en que se le ha escapado de las manos. Es el Dios de Israel. Y en este himno precioso de Filipenses capítulo 2 del versículo 6 dice, Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó, se vació de sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Entonces se despoja, se hace él mismo, vamos a decir, viudo. Se despoja de sí mismo, deja, por decirlo así, de alguna manera, esta condición divina, ¿verdad? Se hace humano, no persona divina, sino asume la naturaleza humana, se presenta en esta pobreza como la viuda y así se entrega. Va el directo a la cruz, y eso es lo que hace Jesús. Esa es la capacidad de entrega total. ¿Cómo podremos vivir esto? Antes de ir a cómo podremos vivir esto, me gustaría que leyéramos el Salmo que en esta Eucaristía vamos a leer, y es el Salmo 146, y dice, Él mantiene su fidelidad para siempre. Dios es el que mantiene su fidelidad. Dios es el siempre fiel. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda. Es esto, este salmo, cantamos lo que hemos venido hablando. El Señor es fiel a sus promesas y ha hecho esto.
¿sí? Incluso al final, incluso dice en esa pequeñez que da sustento al huérfano y a la viuda, ¿sí? ¿Cómo podremos empezar a vivir esto? En primer lugar, yo creo que vivimos en un miedo de entregarnos y de creer que nos vamos a quedar sin algo. En la vida material, incluso en la vida material, hay de sobra. Hay de sobra para todos y alcanza para todos en abundancia. Y de ahí está este paraíso. Ahí hay árboles para todos. El problema es de que hemos venido acumulando, y no tan solo acumulando, que nos hemos olvidado de los pobres. Y en esta parte física nos hemos olvidado. Pero también aparece en la parte emocional y espiritual. Muchas veces los que nos encantan estas cosas, esto lo aprendemos y nos emociona en nuestras vidas, y qué difícil es compartirlo. En primer lugar, porque a veces no se nos requiere, no se nos pide, pero a veces vamos creciendo espiritualmente nosotros, o creyendo que vamos creciendo espiritualmente nosotros, aislados, y vamos creando una falsa imagen de que nosotros somos los santos y que nosotros vamos a salvar a nuestra familia con estos bienes espirituales. Y entonces hacemos arde, como dice el Evangelio, como los escribas, ¿verdad? Dice los escribas, quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas, ocupar de primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, y que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Que a veces nosotros somos esos escribas, en donde queremos estar seguros nosotros, en donde queremos que se nos mire como gente piadosa, como gente buena, como gente que puede sostener económicamente, y que estamos tan centrados en nosotros que se nos olvida que ese no es el sentido de la vida, que el sentido de la vida es continuamente despojarse de sí mismo, dar, como dice la Madre Teresa de Calcuta, como decía, dar hasta que duela. Y si bien es cierto esto en el ámbito material, también es cierto en el ámbito emocional. A veces, ¿cómo nos desgastamos tanto a veces en el amar, en el perdón, en el dar, en el continuamente dar y sentir que no recibimos nada? Como si ha dejado de llover y como que entramos en sequía, como en la primera lectura, y pareciera ser que nadie nos ama, que nadie reconoce lo que estamos haciendo, y entonces nos vamos secando, y Dios nos educa. Dios nos educa que es importante continuar dando, porque cuando uno da, es precisamente cuando el tarro de la harina no se consume, ni el aceite. Y podemos verlo en Jesús. Este es un bonito discurso, si no es que Jesús lo vivió. Continuamente siempre que rezamos los misterios dolorosos, que es la pasión, y que vemos en todos los 5 misterios, primero vemos la agonía de Jesús en el huerto, solo. Me encanta cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, cuando lava sus pies de los discípulos, va a decir algo increíble, ¿no? Que dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en este mundo, los amó hasta el fin, los amó hasta el extremo. Y vemos ahí en la agonía de Jesús solo. Después lo vemos en el segundo misterio siendo lastimado, siendo ejecutado, siendo castigado, en el azote en la columna. Luego lo vemos burlándose de él, poniéndole la corona de espinas. Luego lo vemos cargando la cruz como un criminal para ser crucificado. Y luego lo vemos solo allí en la cruz, a excepción de su madre y de San Juan. Yo quisiera que meditáramos estas palabras profundamente y unirnos en esa soledad en la Eucaristía,
y que eso nos anime a seguirnos dando, porque eso da frutos, eso crea la resurrección, eso es el material dispuesto para que el amor en este mundo siga floreciendo. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía.